Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, amigos que están en sintonía a través de la radio Oasis de Esperanza. Es una bendición en esta mañana que podamos meditar en esta mañana, entrar al momento de el programa Restaurando Vidas. Sabemos que es una bendición escuchar palabra de Dios, la palabra que trae vida a nuestra alma, que trae alimento a nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor, porque hoy es nueva su misericordia. Hoy nos ha permitido ver nuevamente la luz del día. Poderoso es el Señor. Vamos a entrar al momento de la palabra. Dice en el libro de San Lucas, capítulo 24, de versículo 1 al versículo 12. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordado de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y la demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ella y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre, en el nombre de Jesús, damos gloria, damos honra en esta mañana. Sea tu nombre glorificado a través de su palabra, Señor. Sea la dulce presencia suya ministrando cada vida, ministrando cada corazón. Señor, que su palabra haya cabida, Señor, y que haga el efecto conforme a su voluntad en esta mañana. Adoramos, bendecimos su nombre, honramos su nombre, damos gloria, damos honra, Señor, porque solo usted, Señor, hace cosas grandes y maravillosas. Usted es el dador de la vida, Padre de la gloria. Oh, poderoso eres, Padre amado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Las Escrituras nos hablan en este pasaje, ¿verdad? A través, poderoso es el Señor, nos hablan de la resurrección de nuestro Señor. Sabemos, entendemos a través de su palabra, ¿verdad? Que el Señor vino y fue aquel vientre de aquella mujer que era una mujer muy santa, muy pura, ¿verdad? Por cuanto a ella era así, el Señor vino y moró ahí, estuvo ahí, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Descendió y fue que estuvo ahí y nació nuestro Señor Jesucristo. Sabemos la trayectoria, que Él fue niño, ¿verdad? Él no se quedó niño, Él creció, Él fue creciendo, llegó el momento de que Él tomara el ministerio, que el ministerio, lo que Él había venido a hacer, bendito sea el nombre del Señor, el propósito por cuanto Él había venido, que sabemos que era hablar del reino, traer palabras de salvación, palabras, ¿verdad?, que traen vida a cada uno del ser humano. Ese era el propósito, ese fue el propósito por el cual su Padre, nuestro Dios, lo había enviado, ¿verdad? Y dice las Escrituras de que Él, ¿verdad?, estuvo en el transcurso de su ministerio. Él hizo, ¿verdad?, lo que Él había venido a hacer, predicar su palabra, predicar acerca del reino de Dios, predicar, hablar del evangelio. Ese era el propósito por cual Él fue enviado. Pero dice las Escrituras, ¿verdad?, Él, dice, aquí le habla a ellos, a sus discípulos, a cuantos ellos habían seguido, los seguidores de Él, sus discípulos. Y siempre les habló en el trayecto donde ellos venían, siempre iba enseñando, siempre les iba enseñando. Siempre iba Él enseñando a través de su palabra, a través de los hechos. Y ellos miraban la gloria de Él, miraron
las maravillas, los prodigios, los señales que él había hecho. Pero cuando llegó el tiempo, cuando ellos estaban en Galilea, Él les hablaba acerca de este momento. Él les habló que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuese, dice, poderoso es el Señor, que fuera escarnecido, que fuera azotado, que fuera vituperado, que fuera, ¿verdad? Y que lo llevaran, que era necesario que Él padeciese por causa de aquellos ancianos, que era necesario por causa de aquellos principales sacerdotes, y aún era necesario ser entregado a los hombres, a aquellos pecadores, a aquellos que no tenían, ¿verdad?, misericordia alguna. Pero era necesario, dice la palabra del Señor. Los evangelios lo hablan, Mateo, Lucas, ¿verdad? Marcos y Lucas nos hablan acerca de ese acontecimiento que Él les venía hablando. Él les venía diciendo, ¿verdad?, a sus profetas, a los que Él había escogido para que ellos anduvieran con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y le decía que era necesario que esto aconteciese. Era necesario que esto aconteciese, que Él iba, ¿verdad?, a morir también, pero que iba a resucitar. Él iba a resucitar al tercer día. Y aquí en la palabra nos relata, ¿verdad?, de que fueron estas mujeres, María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacob, y muchas mujeres. Dice que fueron el primer día, dice, a temprana hora fueron a buscar y no hallaron. Dice que ellas se sorprendieron y no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque Él había resucitado, pero ellas no habían entendido que Él había resucitado. El temor, el miedo las había acobardado, les había ocasionado, ¿verdad?, falta de creer en la palabra. No habían recordado aún la palabra que Él les había venido diciendo desde tiempos atrás, desde que estaban en Galilea. Él les había dicho esta palabra, que era necesario, que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Ellas no habían recordado estas palabras, pero dice de que de pronto se les aparecieron, dice, ahí se les aparecieron dos varones, ¿verdad?, con vestidura resplandeciente, y le dijeron de que, dice que como ellas tuvieron miedo, bajaron el rostro a tierra. Bajaron el rostro a tierra y ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Porque Él ya había resucitado. Él había muerto, pero ya había resucitado, y era la palabra que Él les había dicho. Era lo que Él les había dicho de que iba a acontecer, que iba a morir, pero iba a resucitar. Poderoso es el Señor. Pero vemos de que estas mujeres, y dice de que ellos le dijeron que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario, le dijo, que esto aconteciera. Y vemos de que, como vemos a través de la palabra, ¿verdad?, cómo estas mujeres se aturdieron, se atemorizaron, cuando aún ya se había cumplido lo que Él les había dicho, que iba a ser, ¿verdad?, escarnecido, que iba a ser azotado, que iba a ser golpeado. Todo lo que Él había dicho ya se había cumplido. Aun cuando Él les dijo que iba a morir en aquella cruz y que iba a morir por causa de cada uno de nuestros pecados, se había cumplido. Y estas mujeres no habían entendido que aún faltaba lo que Él decía, que iba a resucitar al tercer día. Y la palabra se había cumplido, los hechos ya se había cumplido, pero ellos no habían entendido. ¿Por qué? Porque vino el temor a sus días, a sus vidas. Pero dice que ellas se acordaron en ese momento de la palabra, se acordaron y creyeron. Dice, se acordaron, y volviendo de ahí, de sepulcro, vinieron y dieron las nuevas a los 11. Se fueron a darle las nuevas a aquellos discípulos, aquellos que estaban ahí encerrados por causa de lo que había acontecido, por causa de aquel revuelto que había habido, por causa de aquellos que ellos se sentían quizás solos, se sentía desamparado. ¿Por qué? Porque su maestro había muerto, pero ellos no se estaban dando cuenta que se estaba cumpliendo la palabra de Él. Y dice de que ellas llegaron y lo dijeron, lo anunciaron, y ellos aún, dice que les pareció locura y no creyeron. Poderoso es el Señor. Vemos que, ¿verdad?, de que
Muchas veces cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, cuando viene la angustia, nos olvidamos de la palabra del Señor, nos olvidamos de las promesas del Señor, nos olvidamos de que su palabra es verdad, que su palabra son sí y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto dice que les pareció locura y no creyeron. Es cuando viene el temor a su vida y a mi vida, es cuando comenzamos a dudar de las cosas del Señor, comenzamos a ver el problema, comenzamos a ver la circunstancia y no estamos creyendo en el que vive, aquel que murió y resucitó, aquel que pudo vencer la muerte, aquel que vino a dar la vida por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y viene, dice la palabra del Señor, que levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos que estaban ahí solo. Ya no estaba el cuerpo del Señor porque Él había resucitado. Y se maravilló, dice, y regresó y contó lo sucedido. Poderoso es el Señor, pero aún vemos de que aún aquellos no habían creído, los otros discípulos no habían creído en Él, en lo que ellos habían contado, no habían creído en las mujeres que habían venido, no habían creído en Pedro que fue a contar. Todavía había duda en ellos, y vemos a través de la palabra, ¿verdad? Siempre ahí que aquellos varones, dice que iban 2 varones camino de Emaú, dice que iban comentando, ellos iban atemorizados, ellos no iban viendo, no estaban viendo la palabra, no estaban entendiendo aún la palabra del Señor, que se había cumplido, que Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día, y que ya se había cumplido el día. Pero dicen que estos iban comentando, dice, iban de camino, estos 2 varones iban comentando y no miraban respuesta, no miraban que ya era el tercer día, dice, y todavía no habían mirado señales, cuando aún ya habían escuchado a aquellas mujeres hablando, cuando aún ya aquellas mujeres habían dicho que Él ya no estaba ahí, que Él había resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que estos hombres iban tristes en el camino, comentando, hablando aún, dice que iban ahí, dice la palabra del Señor. Pero se le acercó el Señor Jesús, dice que se le arrimó y se le acercó en el camino y les comenzó a hablar, y aún ellos no entendieron que era Él, y comenzó a hablar porque dice que sus ojos estaban velados, ellos no podían ver más allá por causa del temor, ellos no podían ver más allá de quién iba a la orilla de ellos, y Él comenzó a hablarles, comenzó a platicar con ellos, y ellos comenzaron a decirle que quién era Él, que aún ese forastero, que era un forastero y no había entendido lo que estaba pasando, no había escuchado lo que estaba pasando ahí en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos comenzaron a decir que ellos esperaban que aquel hombre era el que iba a redimir al pueblo de Israel. Ellos no habían entendido aún la palabra del Señor, que el cumplimiento ya estaba, y dicen de que ellos le decían que aún no, que ellos esperaban que Él era el que iba a redimir a Israel, pero hoy es tercer día, dice, y no ha acontecido. Hoy es el tercer día y no hemos visto, dice, poderoso es el Señor. Pero dice de que Él de pronto les dijo: oh insensato y tardo de corazón, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho desde Moisés, dice, y comenzó, dice, a leerle la palabra, comenzó a leerle, dice, las escrituras desde Moisés, los profetas, todo lo que las escrituras decían a través de Él, lo que iba a acontecer, que Él iba a nacer, iba a morir, iba a resucitar, que era necesario para redimir al hombre de pecado, que era necesario que Él muriese, pero que iba a resucitar. Y ellos no habían entendido. Dice que Él iba predicándole, Él iba hablando las escrituras, recordándole la palabra, como dice Isaías, ¿verdad? Ahí en el capítulo 53, que dice la palabra del Señor, que Él fue molido por nuestros pecados, herido, dice que por causa de nuestra rebelión, ¿verdad? Por causa de nuestros pecados, Él, poderoso es el Señor, fue y murió en esa cruz. Dice que aún por la llaga de Jesucristo nosotros somos sanos, aún por la llaga de Él. Y ellos no habían entendido la escritura, ellos no habían entendido que era necesario que esto aconteciese, que era necesario que esto miraran ellos. Y ellos les iban hablando, pero dice que de pronto ellos llegaron al lugar y ahí iba, él iba como que seguía de camino, pero ellos le invitaron.
Ellos le invitaron a venir a él y él se dio, y dice que llegaron a aquel lugar y comieron ahí con él, hasta que ellos pudieron entender, hasta que estaban en la mesa con él, y él bendijo el pan y les dio, y ellos entendieron que él había resucitado. Poderoso es el Señor. Ellos ahí habían creído, hasta entonces habían creído cuando lo vieron a él, pero dice que de pronto él se fue, de pronto él se desvaneció, se fue, no miraron más, pero ellos regresaron a dar las nuevas de que él estaba vivo, de que él había resucitado. Poderoso es el Señor. Por eso, ¿verdad?, la palabra, por eso aquellos le decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Porque él había vivido, él ya no estaba muerto, él había resucitado y las palabras que él les había dicho se habían cumplido. Y él les habla y les dice de que vayan a Galilea, que regresen, que vayan a Galilea, que ahí iba él a darles instrucciones, donde él da la comisión y les dice que vayan por todo el mundo, que vayan a predicar el evangelio, que vayan y lleven, ¿verdad?, y hagan muchos discípulos y enseñen, dice, y les enseñen la palabra del Señor, y les enseñen. Es lo que hoy en día, ¿verdad?, a través de la palabra, cada predicador enseña lo que el Señor quiere en cada una de nuestras vidas, que es lo que Él quiere que nosotros creamos cada día más en Él. Aquel que no ha creído, aquel que le parece que eso es imposible, crea, porque Él murió y resucitó. Él vive en cada uno de nuestras vidas. Él vive en aquel que le ha aceptado, en aquel que le ha aceptado como su Salvador. Él vive y Él está ahí, esperando el momento, esperando que siempre debamos de confiar en Él, porque Él les dijo a sus discípulos que Él se iba a preparar morada para usted y para mí, que Él se iba a preparar morada, que Él se iba, pero no nos dejaba solo, enviaba al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos enseña, que es el que nos redarguye, que es el que nos guía a toda verdad, dice la palabra del Señor. Poderoso es el Señor, santo es su nombre, y vemos de que como Él les hablaba a través de su palabra, y aún ellos, dice que Tomás, aquel hombre que había caminado con Él, aquel hombre que había estado siempre con Él ahí, mirando los prodigios, las señales, cómo miraron ellos que Él levantaba a aquellos hombres paralíticos, cómo le miraban ellos que Él levantaba a aquellos encorvados, aquella mujer encorvada que había sanado a aquella mujer del flujo de sangre, cómo miraron ellos que aún resucitó a Lázaro entre los muertos. Poderoso es el Señor, y aún ellos vino la duda a sus vidas, aún viendo las maravillas, lo que Él había hecho. Pero dice que este Tomás incrédulo, Tomás no creía porque él no lo había visto. Tomás decía de que si él no mirara los agujeros, el hoyo en sus manos de él y los tocaba, él no iba a creer. Y si él no metía su mano en el costado de él, no iba a creer. Poderoso es el Señor. Vemos que aún aquel Tomás que había caminado con él en el ministerio, que había caminado con él, dudaba, pero vino el Señor para que no dudase y creyese, y le dijo de que no fuera incrédulo, sino creyente, que él creyera la palabra, que él creyera los hechos, que él creyera las maravillas, los prodigios, lo que él había dicho y se había cumplido. Le permitió que él tocara sus manos, que él metiera las manos en su costado para que él pudiera creer. Poderoso es el Señor. Cuántas cosas el Señor nos ha mostrado, cuántas maravillas hemos visto del Señor, aún nuestra vida, testimonio, ¿verdad? En nuestra vida, aún cuánto Él ha sanado, cuánto Él ha hecho grandes cosas, Él ha hecho milagros en nuestra vida, con solo darnos la vida, con solo darnos la salvación. Es una gran maravilla que Él ha hecho en nuestra vida. Y Él no nos ha dejado solo. Dice que todos los días estaría con nosotros. Todos los días de nuestra vida iba a estar con nosotros. Todos los días. No había un día que no iba a estar con nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice de que Él vive. Él vive. Él vive en cada una de nuestras vidas, y que Él quiere que nosotros crezcamos cada día más, que vayamos creciendo en la fe. La fe. ¿En quién hemos creído? En aquel que no quedó ahí en la tumba, sino que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso, ¿verdad? Debemos de entender y conocer a través de la palabra. Debemos de escudriñar la palabra. Debemos de escudriñarla. ¿Para qué? Para que en el momento donde venga la circunstancia, la prueba, podamos creerle. Como él les comenzó a leer a aquellos dos hombres que iban de camino a Emaús. Comenzó a recordarle la palabra. Comenzó a leerle las escrituras. Lo que decían los profetas a través de su palabra, lo que iban diciendo, lo que iba a acontecer. Dice que él les leía y ahí dice que su corazón, dicen ellos que su corazón se les conmovía, su corazón, ¿verdad? Sentían que era poder de Dios, que era la palabra del Señor, el Señor recordándole sus promesas, recordándole las maravillas, porque era necesario, dice que es necesario que esto aconteciera, era necesario que él padeciese, dice. Era necesario que él muriese y resucitase. Era necesario que esto aconteciera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es necesario, dice que el que quiere, dice, poderoso es el Señor. El que quiere, dice Padre, el que quiere, poderoso es el Señor. Dice la Escritura que el que quiere amar su vida, la perderá, pero el que se niega, dice que la hallará vida y vida en abundancia. Esto no es, ¿verdad?, de quedarse ahí, de acobardarse. Esto no es de que hasta aquí nomás llego. Esto no es de que ya no puedo seguir. No, si Él pudo vencer la muerte, usted va a poder también seguir hacia adelante. Usted va a poder, dice su palabra, que nos neguemos a nosotros mismos, que neguemos para que podamos seguir hacia adelante, que tomemos nuestra cruz y sigamos hacia adelante, sigamos creciendo en el camino del Señor, sigamos creciendo en fe cada día, aun cuando se levante el gigante, aun cuando vengan las tormentas, cuando no miramos salida, cuando solo estamos viendo, ¿verdad?, aquella pared que no nos deja seguir hacia adelante, pero sabemos de que Él va a hacer grandes cosas. Sabemos que a través de la prueba, a través de las circunstancias, Él hace grandes cosas. Tan solo debemos de creer y recordar las Escrituras, que Él dice que siempre que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que Él había vencido al mundo y por lo tanto nosotros íbamos a ser más que vencedores también en Cristo Jesús. Él es el que nos ayuda a vencer. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Para quién? Para aquel que le ama, para aquel que guarda su palabra, para aquel que guarda y pone en práctica su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ¿verdad?, Él nos recuerda a través de su palabra que Él vive en cada uno de nosotros, que Él está ahí, aún aquel que no le ha conocido, aún aquel. Todavía hay oportunidad para que le conozca y vea la grandeza, para que vea que en Él hay vida, en Él hay salvación y vida eterna, en Él hay amor, en Él no hay angustia, en Él no hay temor, en Él, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos, cuando nosotros tomamos aquella palabra y la hacemos nuestra. Porque dice que si guardáis mis palabras, guardáis mis mandamientos también, que si me amáis debemos de guardar su palabra y sus mandamientos. Poderoso es el Señor, grande en misericordia. Por eso en esta mañana, ¿verdad?, la palabra nos dice de que Él vive. Él vive en esta mañana, Él vive. Si usted está ahí quizás agobiado, si quizás la enfermedad lo está agobiando, quizás la enfermedad le dice que ya hasta ahí nomás llegó, que quizás por aquello que aún la ciencia ha detectado, quizás la ciencia le ha dicho que ya no hay vida. Si hay vida para aquel que cree, hay vida para aquel que sí está creyendo a la palabra del Señor. Si quizás no hay respuesta, quizás, ¿verdad?, tiene problema con su hijo que quizás está en droga, está en problema y no ver la respuesta, crea que sí hay, no sea incrédulo, no sea necio como dice la palabra, sino crea que Él va a hacer grandes cosas en este día, ¿verdad? Si usted cree en Él, tan solo debemos de creer que Él vive
y Él vive para siempre. Poderoso es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús doy gracias en esta mañana, Padre amado, porque su palabra, Señor, es viva y eficaz. Su palabra, Señor, es la que vivifica, que santifica, que purifica, Padre de la gloria. Su palabra es verdad, Señor. Su palabra es vida, Padre de la gloria, para todo aquel que cree. Bendito Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, bendito Dios, porque usted hace cosas grandes y maravillosas, aún en aquel que la fe, Señor, ha menguado, aún aquel que no está creyendo, pero Señor, sabemos que usted vive, Señor, cada día, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén.